En el norte de México, hubo una línea que no solo transportó pasajeros, sino que sostuvo durante décadas la esperanza, el comercio y los sueños de pueblos enteros que aprendieron a mirar el horizonte a través del parabrisas de sus autobuses y a confiar su vida a una empresa que parecía eterna. Transportes Norte de Sonora no era solo un nombre pintado en lámina, era una promesa de llegada, una garantía de regreso y una bandera de orgullo para quienes cruzaban desiertos, montañas y carreteras interminables buscando futuro. Sus unidades no solo avanzaban sobre el asfalto, avanzaban sobre historias de migración, de familias separadas, de comerciantes, estudiantes y trabajadores que encontraron en sus rutas una segunda oportunidad. Durante décadas, su presencia marcó el pulso del noroeste del país, uniendo ciudades aisladas, abriendo caminos donde antes solo había polvo y silencio, convirtiéndose en columna vertebral de la movilidad regional. En cada salida se mezclaban despedidas, abrazos, lágrimas contenidas y promesas de volver, formando un ritual cotidiano que hizo de esta línea una institución emocional más que una empresa. Hubo un tiempo en que su logotipo era sinónimo de prestigio, de seguridad y de respeto, y viajar en una de sus unidades era sentir que el camino estaba de tu lado. Los pueblos crecieron al ritmo de sus motores, los mercados se llenaron gracias a sus rutas y miles de familias construyeron su historia personal sobre los horarios de sus corridas. Pero como todo lo que parece eterno, un día comenzó a desvanecerse sin ruido, sin ceremonias, sin despedidas oficiales, dejando un vacío que aún se siente en las carreteras del norte. Hoy solo quedan recuerdos, fotografías amarillas, boletos guardados y la nostalgia de quienes saben que algo grande se fue sin que muchos lo notaran. Esta es la historia de una línea que venció desiertos, cruzó fronteras y sostuvo comunidades enteras antes de desaparecer en silencio. Esta es la historia de los gladiadores del asfalto que hicieron posible que el norte se moviera. Esta es la historia que merece ser contada para que no se pierda entre el polvo del olvido. Si alguna vez viajaste en uno de sus camiones, esta historia también es tuya. Y si no, prepárate para conocer una de las leyendas más grandes del transporte mexicano. Suscríbete ahora al canal y acompáñanos a rescatar la memoria de las líneas que construyeron el México que hoy conocemos. Todo comenzó en una tierra donde el sol cae sin pedir permiso y el polvo parece no terminar nunca, en la región del desierto de Altar, cuando un pequeño grupo de transportistas decidió desafiar la distancia, el aislamiento y el miedo para llevar pasajeros por caminos que aún no existían. No había carreteras marcadas, no había señales, no había promesas de regreso seguro, solo la convicción de que alguien tenía que unir a aquellos pueblos olvidados con el resto del país. Desde Santa Ana, Sonora, partían unidades adaptadas, cargadas más de fe que de tecnología, atravesando brechas abiertas a pulso, conectando a comunidades que parecían condenadas al silencio. Cada viaje era una apuesta, cada salida una prueba de valentía y cada llegada una victoria celebrada en voz baja. Así nació una cooperativa que con el tiempo se convertiría en Transportes Norte de Sonora, no como una empresa cualquiera, sino como un movimiento que comenzó a cambiar el mapa emocional del noroeste mexicano. Las primeras rutas no solo transportaban personas, llevaban noticias, llevaban mercancías, llevaban cartas, llevaban esperanza. Los pueblos empezaron a mirar hacia la carretera como se mira a un río que trae vida. Con cada kilómetro ganado al desierto, la línea fue sembrando confianza, creando dependencia, construyendo una red que pronto sería indispensable. La gente comenzó a decir, me voy en el norte, como si el nombre fuera sinónimo de certeza. Las salidas se volvieron ritual, las llegadas motivo de celebración. El polvo ya no era solo polvo, ahora era camino. El silencio ya no era soledad, ahora era espera. Así, sin discursos, sin inauguraciones oficiales, fue naciendo una de las columnas invisibles que sostendrían al norte de México durante generaciones. Nadie imaginaba entonces que aquella aventura hecha con motores cansados terminaría convirtiéndose en una leyenda que aún resuena en cada tramo donde alguna vez pasó un autobús del norte de Sonora. Con el paso de los años, aquella cooperativa pequeña empezó a crecer como crecen las cosas necesarias, sin hacer ruido, pero ocupando cada vez más espacio en la vida de la gente que dependía de sus rutas.
Los viejos camiones fueron dando paso a unidades más firmes, más grandes, más capaces de resistir jornadas largas bajo el sol inclemente del norte. Cada nuevo autobús que llegaba no era solo una mejora técnica, era una promesa de que el camino seguiría abierto. Las rutas se extendieron hacia Sinaloa, luego hacia el occidente, y más tarde hasta tocar el corazón del país, llevando al norte hasta la capital, como si unieran dos mundos que por fin aprendían a hablarse. Transportes Norte de Sonora dejó de ser solo una línea regional para convertirse en un puente nacional que permitía cruzar el país de punta a punta sobre ruedas. Las historias comenzaron a multiplicarse dentro de sus cabinas, estudiantes que se iban a la ciudad, campesinos que llevaban su producto, familias que se reencontraban después de años. Viajar en el norte se volvió costumbre, se volvió tradición, se volvió parte de la identidad del camino. Sus horarios empezaron a marcar la rutina de pueblos enteros. La vida empezó a organizarse alrededor de sus salidas y llegadas. Las terminales crecieron junto con la empresa y se convirtieron en puntos de encuentro donde se mezclaban despedidas, promesas y silencios largos. Los operadores comenzaron a ser conocidos por nombre, como parte de la familia extendida de cada comunidad. Cada kilómetro recorrido consolidaba algo más que una ruta, consolidaba confianza, y mientras la empresa crecía, el norte también lo hacía, aprendiendo a depender de aquellos motores que nunca dejaban de avanzar. Transportes Norte de Sonora ya no solo movía personas, movía regiones completas, movía historias que se escribían sobre asfalto. Durante las décadas siguientes, la empresa entró en una etapa que muchos recordarían como su época dorada, cuando viajar con Norte de Sonora no era solo trasladarse, sino vivir una experiencia que se sentía segura, respetada y hasta elegante. Las unidades comenzaron a lucir carrocerías más modernas, interiores amplios y asientos que parecían hechos para recorrer largas distancias sin que el cuerpo terminara cansado. Subirse a uno de sus autobuses era sinónimo de tranquilidad porque sabías que ibas a llegar. Las rutas ya no solo unían pueblos, ahora conectaban ciudades clave del país como Guadalajara, Morelia, Zamora, Uruapan, la capital y la frontera. Cada boleto representaba la certeza de que el norte estaba conectado con el resto de México por una red que no fallaba. Las terminales se llenaban de vida desde la madrugada, con café humeante, maletas viejas y miradas que sabían a despedida. Las familias confiaban en la empresa como si fuera parte de su historia personal. Muchos niños crecieron viendo llegar esos camiones como símbolo de que alguien querido volvía a casa. Los operadores recorrían miles de kilómetros y aprendían cada curva como si fuera parte de su propia piel. Se convirtieron en guardianes silenciosos del camino. La puntualidad se volvió costumbre y el servicio se volvió ejemplo. Viajar con Norte de Sonora era viajar con la certeza de que el trayecto también importaba. No solo se llegaba a un destino, se vivía el camino. Por esos años la empresa era orgullo del noroeste, y nadie imaginaba que aquel prestigio tendría un final. Hubo un tiempo en que mencionar a Transportes Norte de Sonora era hablar de prestigio, de puntualidad, de camiones que parecían no cansarse jamás, y de operadores que conocían cada kilómetro como si fuera parte de su propia historia personal. Viajar en sus unidades se sentía diferente, se sentía más seguro, más humano, más confiable que en muchas otras líneas. Las personas organizaban su vida alrededor de sus horarios porque sabían que el autobús llegaría aunque lloviera, aunque el sol quemara o aunque el camino se hiciera eterno. Las terminales se volvieron puntos de encuentro donde se mezclaban despedidas largas, abrazos apretados y promesas que quedaban flotando en el aire. Muchos recuerdos familiares nacieron dentro de esas cabinas que avanzaban sin descanso por la carretera. Cada asiento guardó historias de migración, de regreso, de búsqueda y de esperanza. Transportes Norte de Sonora no solo transportaba cuerpos, transportaba sueños que se movían con la gente. Pero si estas historias te están tocando el corazón y quieres que sigamos rescatando la memoria de las líneas que marcaron a México, este es el momento perfecto para suscribirte al canal y acompañarnos en cada viaje al pasado. Porque cada suscripción mantiene viva la historia que no debe olvidarse. Con la llegada de los años 90, comenzaron a aparecer señales que pocos quisieron notar. Pequeños cambios que parecían normales, pero que lentamente fueron alterando el rostro de la empresa
que durante décadas había sido símbolo de excelencia. Las unidades nuevas dejaron de llegar con la misma frecuencia, y muchas de las que seguían en servicio empezaron a mostrar el paso del tiempo en sus interiores, en sus asientos y en su sonido al rodar. El trato comenzó a cambiar. Ya no era el mismo saludo cercano, ni la misma atención que había distinguido a la línea durante generaciones. Los pasajeros lo comentaban en voz baja mientras esperaban su salida, comparaban lo que fue con lo que ahora era. Algunos decían que algo se estaba rompiendo por dentro. Las rutas seguían ahí, pero la experiencia ya no era la misma. La empresa empezó a perder esa aura de orgullo que la había convertido en referencia del norte del país. Los operadores, que habían sido guardianes del camino, comenzaron a enfrentar jornadas más duras y menos reconocimiento. Las terminales ya no se sentían como puntos de encuentro, sino como lugares de paso rápido. El prestigio se fue desgastando lentamente, como pintura bajo el sol. Y sin darse cuenta, una historia que había tardado décadas en construirse, empezó a desmoronarse en silencio. Con el cambio de administración, llegó también un cambio en la esencia de la línea, uno que no se anunció con palabras, pero que se sintió en cada viaje, en cada asiento y en cada mirada que subía al autobús esperando encontrar lo que antes existía. Las unidades que antes eran orgullo comenzaron a ser reemplazadas por camiones reciclados, adaptados, maquillados para parecer nuevos, aunque por dentro cargaran años de servicio acumulado. La calidad empezó a volverse irregular, a veces aceptable, a veces decepcionante, pero nunca igual que antes. Los pasajeros ya no hablaban con emoción de viajar en norte de Sonora, ahora solo hablaban de llegar. La experiencia dejó de ser parte del viaje y se volvió solo un trámite. Las rutas seguían uniendo ciudades, pero el alma de la empresa ya no viajaba con ellas. Las historias que antes se contaban con orgullo comenzaron a sonar a recuerdo. Los operadores veteranos fueron saliendo poco a poco, llevándose con ellos la memoria viva del camino. Las nuevas generaciones ya no conocieron la gloria, solo la rutina. Cada kilómetro recorrido parecía pesar más que antes, y mientras el nombre seguía pintado en los costados de los autobuses, la esencia que lo había hecho legendario ya estaba desapareciendo. Para muchos viajeros el cambio fue evidente cuando los autobuses comenzaron a portar cromáticas mezcladas, colores que ya no representaban una identidad clara y que anunciaban sin decirlo que algo no estaba bien dentro de la empresa. Las unidades, aunque aún rodaban, empezaron a sentirse cansadas, como si cada kilómetro fuera un esfuerzo mayor que antes. Los pasajeros lo notaban en los asientos, en el sonido del motor, en la manera en que el tiempo parecía hacerse más largo dentro del camión. Viajar dejó de sentirse como una experiencia confiable y comenzó a sentirse como una simple necesidad. El prestigio que había tardado décadas en construirse empezó a diluirse entre decisiones administrativas y recortes silenciosos. La línea, que alguna vez fue de las más importantes del país, fue cayendo poco a poco al nivel de servicio económico. Quienes la conocieron en su época de oro no podían creer lo que estaban viendo. Cada salida era una despedida que nadie anunciaba. Cada ruta era un recuerdo que se iba apagando. Y aunque los camiones seguían recorriendo el norte, ya no llevaban consigo la grandeza que los había hecho leyenda. En 2018, el final no llegó de golpe. Llegó como llegan las despedidas que duelen más, sin ruido, sin avisos y sin ceremonias, hasta que un día la gente simplemente dejó de ver salir aquellos autobuses que durante generaciones habían marcado el ritmo de la región. Las rutas fueron absorbidas por otras marcas, los colores desaparecieron de las terminales y el nombre comenzó a quedar solo en la memoria de quienes alguna vez viajaron en sus unidades. Muchos operadores se quedaron sin su segunda casa, sin ese volante que durante años fue parte de su identidad. Los pasajeros perdieron algo más que una opción de transporte, perdieron una parte de su historia personal. Cada ciudad del norte guardó un silencio distinto cuando dejó de escuchar el sonido de sus motores al amanecer. Las despedidas ya no tenían el mismo fondo sonoro. Las esperas ya no sabían igual. El camino siguió, pero algo importante se quedó atrás. Y así, sin un último anuncio, Transportes Norte de Sonora comenzó a existir solo en los recuerdos. Hoy, cuando alguien menciona a Transportes Norte de Sonora, no está hablando solo de una empresa que dejó de operar, está hablando de una época completa del México que se movía despacio, con confianza y con orgullo por sus caminos.
Está hablando de operadores que dejaron media vida sobre el asfalto, de pasajeros que aprendieron a despedirse en sus andenes y de familias que volvieron a reunirse gracias a sus rutas. Está hablando de pueblos que crecieron porque esos camiones los sacaron del aislamiento y los conectaron con el resto del país. Transportes Norte de Sonora no desapareció solo de las carreteras, desapareció de un pedazo del corazón del norte. Y si tú también recuerdas alguno de esos viajes, alguno de esos boletos, alguna de esas despedidas, te invito a que lo escribas en los comentarios para que la memoria siga viva. Suscríbete al canal y activa la campanita para que juntos sigamos rescatando las historias que construyeron el México que hoy somos. Porque mientras alguien las recuerde, estas líneas no habrán desaparecido del todo.